Bien, este es el tercer tutorial del capítulo División Algebraica. Ahora nosotros vamos a ver división entre polinomios. Básicamente tenemos un polinomio en calidad de dividendo y un polinomio en calidad de divisor. Es fundamental, de primerísima importancia, ordenar los polinomios. Nosotros en este caso hemos ordenado el polinomio en relación a x y en forma descendente. Es decir, tenemos 3x2 más 2x menos 8 en calidad de dividendo, y en calidad de divisor, bueno, nos queda x más 2. Una vez que hemos ordenado, nosotros dibujamos una galera, que es este símbolo tradicional de la división. Vamos a partir del hecho de que nosotros comenzamos a dividir el primer término del lado izquierdo del dividendo para el primer término del lado lado izquierdo del divisor también. La división la hacemos partiendo de los mismos conceptos que hemos venido manejando. Entonces, en primer lugar, si observamos aquí a la altura del divisor, está sobreentendido el número 1. Comenzando por la parte numérica, nosotros decimos 3 dividido para 1 es igual a 3. Luego continuamos, x2 dividido para x, operamos de la forma tradicional, lo que ya hemos venido estudiando, y decimos que es igual a x. O sea, es el resultado de x2 menos x, o sea, los exponentes, hablando de los exponentes, x2 menos el 1 del exponente, que es igual a x. Bien, una vez que nosotros obtenemos el resultado de la división entre estos dos primeros términos, este resultado lo multiplicamos en el orden que está señalado aquí, es decir, comenzamos por la derecha hacia la izquierda. Y ese resultado vamos a restar de la primera expresión. Para restar, simplemente lo que hacemos es cambiar el signo de cada resultado. Para efectos prácticos, en lo personal, yo suelo primero pintar el signo. Es decir, por ejemplo, 3x al multiplicarse por 2 es positivo, pero como cambia, pinto el signo menos. No pinto el resultado, o sea, no pongo el resultado, solamente pinto el signo. Desde luego, ubicando en el sitio exacto al que va a ir. Luego tengo 3x positivo multiplicado por x me da un número positivo, pero como tengo que restarle, cambio y voy a poner menos. Solo pinto los signos, no los resultados. Luego sigo con los resultados. Tenemos 2 o 3x multiplicado por 2 es igual a 6x. Ya no me preocupo del signo porque ya lo pinté. Luego 3x multiplicado por x me va a dar 3x2, que simplemente pongo sin preocuparme del signo porque ya lo había pintado. Aquí hago la operación de suma-resta. En este caso hay que tener mucho cuidado en esta operación, en esta parte del procedimiento, porque a veces podemos confundirnos y pensar que estamos multiplicando, pero esta es una simple operación de suma-resta, ¿no? Y una vez que ya ubicamos los signos que son semejantes, solamente hacemos la parte numérica. Y en este caso decimos más 2 menos 6 nos va a dar 4x. Y acá se elimina porque es 3x2 menos 3x2 es igual a 0. Vamos a insistir mucho en que la operación aquí, en esta parte de la división, es de suma-resta. Luego tenemos este primer término que nos va quedando, que lo volvemos a dividir para el primer término del lado izquierdo del divisor. Y vamos con la parte numérica, acá. Primero vamos con el signo, obviamente, ¿no? Negativo dividido para positivo, el signo va primero, negativo. Luego tenemos 4 dividido para 1, nos va a dar igual a 4, que esa es la parte numérica.
Y cuando dividimos x dividido para x, pues simplemente no ponemos nada porque esas x se van a eliminar. Entonces tenemos al multiplicar, primero pinto los signos, voy a pintar los signos considerando que tengo que restar. O sea, el resultado de multiplicar el 4 por el divisor, tengo que cambiar de signo. Me ayudo pintando primero los signos en mi caso y digo menos 4 por más 2, el resultado es negativo, pero como tengo que restar lo cambio y directamente pongo más. La siguiente, menos 4, al multiplicar menos 4 por x, el resultado del signo es negativo, pero como resto lo cambio y pongo más. Insisto, yo siempre suelo primero pintar el signo y no me preocupo del resultado, solamente dibujo el signo en la parte en la que van a ir los resultados. Después me ocupo de desarrollar la operación. Entonces luego digo 4 por 2 es igual a 8, ya no me preocupo del signo porque ya lo pinté. Luego 4 por x es igual a 4x y el signo ya lo había pintado. Al final, haciendo esta suma-resta, que vamos a insistir mucho en el hecho de que aquí la operación es de suma-resta, no es multiplicación, por lo tanto es una simple suma-resta. El resultado es menos 8 más 8 se elimina y menos 4x más 4x se elimina. Finalmente, el resultado de la división es lo que nos queda en la galera, en la parte inferior de la galera y que está expresado acá. Vamos a ver otro ejemplo para afianzar un poco esta operación que parece compleja, pero en realidad no es sino la aplicación de lo que ya se ha venido estudiando. A estas alturas ya podemos resolver, una vez que hayamos hecho los ejercicios anteriores y hemos practicado un poco, ya podemos tener la habilidad y la agilidad para hacer este tipo de ejercicios. Vamos a ver, esta es la propuesta. Dos polinomios que se dividen. Lo primero que hago es ordenar. En este caso, al ordenar, lo hago en relación a la letra o al literal A en forma descendente, tanto el dividendo como el divisor. Luego divido el primer término de la expresión del lado izquierdo o dividendo para el primer término del lado izquierdo del divisor. Y es una operación sencilla porque en primer lugar aquí no tengo ninguna parte numérica, por lo tanto el resultado queda igual o un 1 sobreentendido. Y al dividir A2 para A, el resultado es A. Luego multiplico. ¿Ya? En mi caso, insisto, primero siempre pinto los signos. Ubico exactamente en dónde va a ir esta operación, que ya me doy cuenta que es un cuadrado, por lo A cuadrado. La primera es A por 2, entonces va con la A simple y va a ir a esta altura. Primero pinto el signo, entonces. Y digo, más dividido para más multiplicado por más da más. Pero como tengo que cambiar, porque es una recta, resta pongo menos. En el siguiente, más por más da más. Pero lo cambio porque aquí es una resta. Y pongo menos. Luego resuelvo la parte de las operaciones y digo 2A. Solamente pongo 2A, ya había pintado el signo. Y luego A cuadrado. Y pongo A cuadrado y no me preocupo del signo porque ya lo había dibujado. Resuelvo esta operación, que voy a seguir insistiendo, es una operación simple de suma y resta. Mucho ojo porque tendemos a confundirnos y pensar que esta es una multiplicación. Por eso es una operación simple de suma y resta. Significa restar 5 menos 2 y la respuesta es 3A. Y significa restar más A menos A y la respuesta es que se elimina. Luego bajo el siguiente periodo o la siguiente expresión, que es 6 para completar, y me queda 3A más 6. Divido este primer término, que es 3A del dividendo, para el primer término del lado izquierdo del divisor, o sea, para la misma A. Y tengo como resultado, en primer lugar veo el signo. Aquí es positivo, dividido para positivo, sigue positivo. Luego, aquí
tengo una parte numérica y digo 3 dividido para 1, porque es 1 sobreentendido, es igual a 3. Y A dividido para A, pues simplemente no pongo nada porque eso es como si es que se eliminan las A. Hago la operación, pinto primero los signos, en mi caso, esa es la manera en la que lo hago. Ubico dónde bajan, y en este caso veo que el 3, que es la primera parte de la operación, va a quedar aquí bajo el 6 y la otra bajo el A. Y digo, más multiplicado por más me da más, pero tengo que cambiarlo porque tengo que restar, entonces pongo menos. Acá más multiplicado por más da más, pero tengo que cambiarlo porque es restar, menos. Una vez que pinté los signos, voy a las operaciones y digo 2 por 3, 6, y dibujo el 6 o pinto el 6, y 3 multiplicado por A es igual a 3A, y solamente pongo la 3A porque ya había dibujado el signo. Al hacer esta operación de suma resta, 6 menos 6 se elimina y 3A menos 3A se elimina. La respuesta final es la que tenemos acá, A más 3. Insisto, esto no es complicado, es ya básicamente una operación, son operaciones a las cuales nos vamos acostumbrando a través de la práctica y de los ejercicios. Aquí vamos a ver una operación un poco más larga, es simplemente algo más largo, pero tenemos que seguir los pasos. Lo primero es ordenar, sin asustarnos, sin preocuparnos, simplemente ordenamos respecto a la letra A en forma descendente. Al ordenar nos queda como aparece dibujado ya en la galera con respecto a la letra A o al literal A en forma descendente en este caso. Y tenemos la expresión tal como la vemos aquí. Y luego el divisor queda ordenado de la misma manera. Dibujo la galera, o ya había dibujado la galera, y divido la primera expresión, el primer término del lado izquierdo del dividendo por el primer término, comenzando por la izquierda del divisor. Y comienzo por la parte numérica. Primero comienzo por el signo, siempre. Lo importante es no olvidarnos los signos. Entonces digo, aquí el signo va más, porque es más dividido para más. Que no lo escribo, pero se sobreentiende. Entonces digo, 3 dividido para 1 es igual a 3. Ahora vamos con la parte literal. Escribo la base que es la letra A, o literal que es A. Y me queda X más 5 menos 2. Finalmente me va a dar X más 3. Porque tenemos que recordar que esto es una resta de los exponentes. Continúo. Luego voy, en mi caso, a pintar los signos que corresponden a la multiplicación que voy a hacer de este término que es 3A X más 3 por el divisor. Entonces ubico exactamente dónde van y pinto los signos, que en este caso es más por más me da más, pero como tengo que cambiarlo lo pongo menos. Más dividido para, o por, más por menos me da menos, pero como tengo que cambiarlo le voy a poner más. Acá más por más me da más, pero como tengo que cambiarle tengo que ponerle menos. Resuelvo las operaciones ya sin ocuparme de los signos porque ya lo hice antes, y digo 3A elevado a la x3 por 5 va a ser igual a 15 A elevado a la x más 3. Sigo, 3A x más 3 multiplicado por 3A va a ser igual a 9 A x más 4. ¿Por qué es más 4? Porque aquí en esta parte se sobreentiende que hay un 1. Entonces x sería más 3 y más 1 me da 4. Continúo. Tenemos acá 3 a x más 5. Más 5, ese es el mismo razonamiento, ¿no? Aquí hay un 2 que tengo que sumarlo porque estamos hablando aquí de una multiplicación. Entonces me queda x más 5. Resuelvo la operación de aquí, recordando siempre que esto es suma-resta. Simplemente suma-resta, nada más. No es multiplicación, no es nada más que una suma
y resta. Entonces digo 19 menos 15 me da 4 y copio la parte literal, 4ax3. Acá digo 10 o menos 10, perdón, más 9 me da menos 1, que no lo escribo, y pongo menos y resuelvo la parte de los literales, o copio la parte de los literales porque no hay que resolver nada, ax más 4. Para la siguiente parte de la operación, en la siguiente fase de la operación, divido este primer término de la izquierda del divisor para el primer término del dividendo, perdón, para el primer término de la izquierda del divisor. Nosotros tenemos que al hacer esta operación que el resultado de los signos es negativo porque menos dividido para más es igual a menos. No tenemos ninguna parte numérica, por lo tanto no ponemos nada, entonces queda un 1 sobreentendido aquí, y en la parte literal decimos a más 4 dividido para a2, tengo que restar los exponentes, si restar los exponentes me queda x más 2. Bien, luego voy a hacer la multiplicación de este término con el resultado de la división en esta parte por todo el divisor. Y tenemos el siguiente resultado. Otra vez insisto, yo siempre pinto primero los signos y digo más por menos por más. La respuesta es negativa, pero como lo cambio voy a poner positivo. Acá menos por menos da más, pero como tengo que cambiarla tengo que poner menos. ¿Ya? Y acá finalmente tengo menos por más, me da menos, pero como tengo que cambiarle voy a tener que poner más acá. Hago esta operación, que es la operación simple de suma resta, y digo 8 menos 8 más 5 es igual a 3. Acá nosotros tenemos que 4 menos 3, me queda 1 que no lo pinto, a x3, y este a x más 4 se elimina con esta a x más 4. Es importante que siempre voy bajando el siguiente periodo para completar, ¿no? Entonces acá tengo 5a y acá bajo hasta 5a. Hago la última operación, digo a x más 3 dividido para a, primero el signo más, y luego no hay ninguna parte numérica, pues no pongo nada. A x más 3 dividido para ax elevado a la 2, entonces hago la resta y me va a quedar ax más 1. Hago la siguiente operación, que es multiplicar este resultado por el divisor. Entonces tenemos que esto es igual a, primero los signos, para mí primero los signos, más por más da más, que le cambio porque es una resta, menos. Acá el siguiente, más por menos da menos, pero le cambio, más. Y acá, más por más da más, pero le cambio, menos. Le cambio porque aquí siempre estamos restando, ¿no? Una vez que puse los signos, hago las operaciones sin preocuparme de los signos y digo 5a x1 al hacer la operación. En la siguiente digo 3a x más 2, y al final digo a x más 3 y quedan ordenados. La respuesta finalmente es la que observamos en el lado acá, señalado con una doble línea. Bueno, acá tenemos una operación que es exactamente igual, es básicamente lo mismo. Lo que ocurre es que al momento de ordenar nos ha quedado un vacío, pero ese vacío no es ningún problema porque estando ordenado nos permite resolver la operación. Si no ordenaríamos, esto sería un verdadero caos. Bueno, al ordenar tenemos los términos en el lado
del dividendo y del divisor, tal como vemos aquí en la galera. Dividimos de la forma que ya sabemos, el primer término por el primer término, de los lados, comenzando por la izquierda, ¿no? No tenemos ninguna parte numérica, por lo tanto queda igual. Hemos definido ya el signo, ¿no? El signo es positivo porque es menos x a 2 más 5 multiplicado por, perdón, es x a 2a más 5 multiplicado por x positivo elevado a la a más 3. Entonces positivo y positivo da positivo, hablando de los signos. Hablando de la parte numérica no existe, por lo tanto no se escribe, y hablando de la parte literal ponemos x y resolvemos los exponentes. Entonces tenemos 2a menos 1a, nos va a quedar a, y luego tenemos esa otra parte numérica, y decimos 5 menos 3, nos queda 2. ¿Por qué decimos aquí menos? Porque esta es una división, y en la división los exponentes se restan, así de simple, hay que recordarlo siempre. Luego hago la operación de la multiplicación. Para mí primero pinto los signos, es fundamental, pero aquí hay un caso particular, que tengo que fijarme dónde van a ir, o a qué altura va a ir esta multiplicación. Entonces observo primero, y producto de esa observación me doy cuenta que va bajo el 3x 2a más 3. Aquí queda un espacio vacío y va a ir acá bajo la 2a más 5. Entonces primero pinto los signos y luego hago las operaciones. Al hacer la operación me queda, al hacer la operación de multiplicación, acá me queda 2x 2a más 3. El espacio donde no va nada, porque no tengo aquí ese número, continúo y digo, la parte numérica no tengo nada, no pongo nada, y vamos, x sería 2a más 5, ¿ya? Porque esa es una multiplicación. Resuelvo la suma resta, esta es suma resta, y digo, menos 3 más 2 me da menos x. Aquí bajo, o sea, le bajo, le pongo acá esta operación, hago cuenta de que aquí hay un 0, hay un espacio vacío que es un 0, y más 2 más 0 queda la misma cantidad. O sea, es algo que está sobreentendido. O sea, bajo igualito tal y como está. Y acá al hacer la operación se eliminan, porque es menos x 2a más 5, perdón, es x 2a más 5 menos x 2a más 5. Se eliminan estos dos. Bajo el siguiente periodo o la siguiente expresión, tal como la vemos aquí, y vuelvo a repetir la operación de dividir desde aquí, desde este primer término del lado izquierdo por el que está acá señalado, que siempre son los mismos. Eso es una cosa que obviamente no cambia. Vamos con la parte numérica. Primero vamos con el signo. El signo es positivo porque positivo dividido para positivo es positivo. Vamos con la parte numérica. 2 dividido para 1 es igual a 2. Vamos con la parte literal. X. Pinto las X y voy a ver cómo me van a quedar los exponentes. Entonces digo, aquí hay una 2A y aquí hay otra A. Me va a quedar, como esto es negativo, me va a quedar, como esto es una división, tengo que restar, me va a quedar una sola A. Y vamos a la parte de estos números que forman el exponente, que es más 4. Menos 3 me va a quedar más 1. Bien, hago la operación de la multiplicación de ese término o esta expresión por el divisor y pinto los signos primero. Entonces el signo es más por menos, me va a dar menos, pero como le cambio menos, le pongo más. Acá más por más me da más, pero como le cambio tengo que ponerle menos. Muy bien, dándome cuenta en dónde van a caer, ¿no? Y vuelve a quedarme este espacio vacío, este espacio hueco. Bueno, vamos con la parte, vamos a resolver la operación, que es 4x 2a más 2. 4x 2a más 2, que cae aquí. Y continúo, acá. Es 2x 2a más 4. Muy bien, resuelvo esta suma resta
Otra vez, insisto, 1000 veces vamos a insistir aquí. Este es suma, resta. Y tenemos que, pues, este con este se eliminaron. Este baja tal cual está porque hay un espacio vacío y este también se elimina. Luego bajo el último periodo directamente y me queda esta expresión. Y vuelvo a repetir la misma operación de dividir este término por este de acá. Primero voy con el signo es negativo. Menos dividido para más es negativo. La parte numérica no existe, por lo tanto no la pongo. Y luego voy con las X. Pongo la X y vamos con los exponentes. Aquí tengo una A menos 2A, perdón, menos una A. Me va a quedar A. Y luego tengo un 3 que se resta de otro 3, se van a eliminar. Me va a quedar XA. Hago la operación de la multiplicación, pinto los signos primero. Menos por menos da más, pero como tengo que cambiar le pongo menos. Menos por más da menos, pero como tengo que cambiar le pongo más. Hago la multiplicación y digo que aquí es 2x elevado a 2a más 1. 2x elevado a 2a más 1. Vamos con la siguiente. Acá digo x 2a más 3. X 2a más 3. Al hacer la suma resta se elimina todo y tengo aquí la respuesta. Esto parecería ser que es algo complicado. Bueno, decíamos que parece que es algo complicado, pero que en realidad no lo es. Vamos a ver un ejercicio que va a ser el ejercicio final de este tutorial sobre la división algebraica. Este ejercicio, la única novedad que tiene es que tenemos aquí fracciones. Tenemos que ser un poco cuidadosos con algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a observarlo. Primero, ya sabemos que sin asustarnos, sin atemorizarnos, simplemente ordenamos lo que tengamos que ordenar. Una vez que hemos ordenado, ponemos en la galera o ya tenemos dibujada la galera. Vamos a recordar algo. Nosotros aquí en la parte numérica tenemos fracciones. Recordemos que cuando dividimos fracciones es exactamente lo mismo que hacer una multiplicación, pero con el denominador invertido. O sea, simplemente cambiamos el orden del denominador. Bien, con ese antecedente vamos a ver. Dividimos este término para el de acá. Vamos con la parte numérica en primer lugar. Entonces tenemos acá 1/3 dividido para 2/3. Esto va a ser igual a 1/3 multiplicado por 3/2. Aquí he dejado yo una parte para hacer como un borrador, ¿no? Igual que en sus hojas o en tu hoja tú tienes una hojita aparte para hacer las operaciones estas que nos complican un poquito. Entonces decimos que 1/3 dividido para 2/3 es igual a 1/3 multiplicado por 3/2. Al hacer esta operación simplificamos y nos queda 1/2. Ese 1/2 es la respuesta numérica del primer término que hemos dividido. Vamos con la parte literal. Entonces tenemos x3 dividido para x, nos queda x cuadrado y ya sabemos por qué. Bien, vamos a hacer la multiplicación tal como lo hemos visto en todo el procedimiento ¿no? Dibujo primero los signos. A ver cómo es lo que van a quedar. En este caso son apenas dos expresiones que forman el divisor. Entonces tenemos aquí más por menos, que me va a dar menos, pero tengo que cambiar porque esta es una resta y pongo más. Y luego acá tengo más por más, que me va a dar más, pero como tengo que cambiar voy a poner de una vez menos en cuanto al signo. Luego voy a resolver las operaciones y digo
un medio que se multiplica por 3 medios. Bueno, este es muy fácil y no la hice en el borrador, porque aquí me da 3 por 1, 3 y 2 por 2, 4. Me va a dar 3 cuartos, que te lo puse directamente acá. En la parte literal tenemos x2 y. No está nada complicado. Vamos a la siguiente operación. Del signo no me voy a preocupar porque ya lo pinté antes. Tenemos un medio que se multiplica por 2 tercios, ¿no? Esta sí la dibujé acá, esta sí la hice aparte para poder observarlo. No importa el orden de los factores, no afecta el producto, ya sabemos eso. Entonces simplifico aquí y me va a quedar un tercio, que es lo que puse acá, un tercio. Y vamos con la parte literal. X cuadrado por x me da x3, que es lo que he dibujado acá. Bien, resuelvo la operación de suma resta y un tercio menos un tercio se elimina, y al hacer esta operación de acá tenemos menos 35/36 más 3 cuartos. Esta sí la hice aparte, ¿no? Pues un poco complicada. El denominador común, recordemos, es 36. 36 dividido para 36 es igual a 1 por menos 35 menos 35. Siguiente, 36 dividido para 4 es igual a 9 por 3 más 27. Al hacer esta operación, pues hago las simplificaciones del caso y me queda finalmente 2 novenos. 2 novenos. ¿Qué registro acá? Entonces nosotros tenemos aquí que el resultado de la suma resta de esta primera fase es igual a 2 novenos x2 y. Bajo el siguiente término que podemos observar aquí, lo bajo directamente y vuelvo a hacer la misma división que siempre hemos venido haciendo, ¿no? Primero el signo, menos dividido para más me da menos, y luego tengo 2 novenos dividido para 2 tercios. Entonces ya sabemos que eso es igual a 2 novenos que se multiplican por 3 medios, y lo tengo resuelto acá en el borrador. 2 novenos multiplicado por 3 medios. Simplifico, 2 se elimina, acá saco la tercera y me queda igual a menos un tercio, ¿ya? Menos un tercio. Por efecto de los signos es el valor de menos un tercio, ¿no? De la ley de los signos en la multiplicación. Entonces tengo menos un tercio que pongo aquí porque es el resultado de la división, menos un tercio. He resuelto la parte numérica. Vamos ahora con la parte literal. Entonces tengo acá en la operación esta de aquí que x dividido para x2, x cuadrado dividido para x es igual a una x, y y pues queda tal cual porque no hay ninguna y en el divisor, ¿no? Bueno, voy a hacer la multiplicación ahora. ¿Qué multiplicación? La multiplicación de este resultado por el divisor. Bien, entonces vamos a ver, pinto primero los signos. Digo aquí menos por menos me va a dar más, pero como tengo que cambiar voy a poner menos acá. Menos por más me va a dar menos, pero como tengo que cambiar voy a pintar más, y luego si hago la operación, entonces digo acá menos un tercio por 3 medios, que es lo que tengo acá. La respuesta de hecho va a ser positiva porque ambos son negativos. Entonces hago la simplificación y tengo igual a un medio. Y eso es lo que pongo acá. Un medio ¿qué? Un medio xy. 2. X, y cuadrado al multiplicar. Luego sigo con el siguiente término. Y tengo acá hablando de la parte numérica, un tercio menos un tercio que se multiplica por 2 tercios. Esto lo tengo resuelto acá en el borrador.
y digo menos 1/3 por 2/3, ya. Aquí no tengo que simplificar nada y me queda simplemente 1/9, 2/9. 2/9 que coloco acá. No me preocupo del signo porque ya lo había pintado antes. Hago la suma resta de esta parte y me queda 2/9 menos 2/9 x2 o x cuadrado y más 2/9 x cuadrado y se eliminan y resuelvo esta operación de esta fracción, que es 2/3 más 1/2. 2/3, perdón, menos 1/2, que resolví acá en la parte del borrador. 2/3 menos 1/2 y que me dio 1/6 como resultado, que registro aquí. 1/6 x y 2. Simplemente, como son términos semejantes, va lo mismo. Luego bajo el siguiente periodo y el periodo final, que es menos 3/8 y 3. Hago la división correspondiente a la que siempre hacemos, este término por el término de acá. Y eso significa que el signo primero. Tenemos positivo dividido para positivo, me da positivo. Y este es 1/6 dividido para 2/3. Es exactamente lo mismo que 1/6 multiplicado por 3/2, que lo tengo resuelto acá en este otro borrador que hice. Y ese resultado me dio 1/4. ¿Ya? 1/4 es la parte numérica que he resuelto acá. Ya tengo resuelta la parte numérica. Ahora vamos con la parte literal, de los literales. Entonces tengo x dividido para x, se elimina. Y y2, como acá no hay ninguna y, permanece tal cual. Ya resolví aquí la división. Ahora vamos a multiplicar, ¿no?, por el divisor. Primero los signos. Entonces, más por menos da menos, pero le pongo más porque voy a restar. El último, más por más da más, pero le pongo menos porque voy a restar. Luego me ocupo solamente de la parte numérica, perdón. Y tengo acá entonces 1/4 multiplicado por 3/2, o 3/2 multiplicado por 1/4, que me va a dar lo mismo, me va a dar 3/8, que es lo que he puesto aquí. Acá está en el borrador el desarrollo para que lo puedas observar. La última multiplicación es 1/4 multiplicado por 2/3. Acá está hecho en el borrador y eso me dio 1/6. Los signos ya los tenía pintados. Entonces vemos que todo se elimina finalmente. 1/6 menos 1/6 x y 2 y menos 3/8 más 3/8 y 3. El resultado final de la operación es esto. La precaución que debemos tener cuando trabajamos con fracciones es simplemente mantener una hoja aparte para las operaciones estas de las fracciones, que pueden ser, que normalmente son de multiplicar, de sumar, restar, ¿no? Y tener bastante concentración, ubicar bien el procedimiento. Básicamente con esto terminamos el tutorial de la división algebraica. Es importante hacer muchos ejercicios, es importante familiarizarse. Esto no es complejo en sí mismo, pero se requiere la constancia de los ejercicios. Las matemáticas nos enseñan muchas cosas, nos enseñan que el orden es importante para poder resolver el problema. Nos enseñan que no podemos saltarnos los pasos. Y con esto vamos aprendiendo muchísimo en nuestra formación personal. Bien, con esto concluimos. Gracias. Bueno, decíamos que parece que es algo complicado, pero que en realidad no lo es. Vamos a ver un ejercicio que va a ser el ejercicio final de este tutorial sobre la división algebraica. Este ejercicio, la única novedad que tiene es que tenemos aquí fracciones. Tenemos que ser un poco cuidadosos con algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a observarlo. Primero, ya sabemos que sin asustarnos, sin atemorizarnos, simplemente ordenamos lo que tengamos que ordenar. Una vez que hemos ordenado, ponemos en la galera o ya tenemos dibujada la galera. Vamos a recordar algo.
Nosotros aquí en la parte numérica tenemos fracciones. Recordemos que cuando dividimos fracciones es exactamente lo mismo que hacer una multiplicación, pero con el denominador invertido. O sea, simplemente cambiamos el orden del denominador. Bien, con ese antecedente vamos a ver. Dividimos este término para el de acá. Vamos con la parte numérica en primer lugar. Entonces tenemos acá 1/3 dividido para 2/3. Esto va a ser igual a 1/3 multiplicado por 3/2. Aquí he dejado yo una parte para hacer como un borrador, ¿no? Igual que en sus hojas o en tu hoja, tú tienes una hojita aparte para hacer las operaciones estas que nos complican un poquito. Entonces decimos que 1/3 dividido para 2/3 es igual a 1/3 multiplicado por 3/2. Al hacer esta operación simplificamos y nos queda 1/2. Ese 1/2 es la respuesta numérica del primer término que hemos dividido. Vamos con la parte literal. Entonces tenemos x3 dividido para x, nos queda x cuadrado, y ya sabemos por qué. Bien, vamos a hacer la multiplicación tal como lo hemos visto en todo el procedimiento ¿no? Dibujo primero los signos, a ver cómo es lo que van a quedar. En este caso son apenas dos expresiones que forman el divisor. Entonces tenemos aquí más por menos, que me va a dar menos, pero tengo que cambiar porque esta es una resta y pongo más. Y luego acá tengo más por más, que me va a dar más, pero como tengo que cambiar voy a poner de una vez menos en cuanto al signo. Luego voy a resolver las operaciones y digo 1/2 que se multiplica por 3/2. Bueno, este es muy fácil y no la hice en el borrador, porque aquí me da 3 por 1 3 y 2 por 2 4, me va a dar 3/4, que te lo puse directamente acá. En la parte literal tenemos x2y. No está nada complicado. Vamos a la siguiente operación. Del signo no me voy a preocupar porque ya lo pinté antes. Tenemos 1/2 que se multiplica por 2/3, ¿no? Esta sí la dibujé acá, esta sí la hice aparte para poder observarlo. No importa el orden de los factores, no afecta el producto, ya sabemos eso. Entonces simplifico aquí y me va a quedar 1/3, que es lo que puse acá, 1/3. Y vamos con la parte literal. X cuadrado por x me da x3, que es lo que he dibujado acá. Bien, resuelvo la operación de suma resta y 1/3 menos 1/3 se elimina, y al hacer esta operación de acá tenemos menos 35/36 más 3/4. Esta sí la hice aparte, ¿no? Pues un poco complicada. El denominador común, recordemos, es 36. 36 dividido para 36 es igual a 1 por menos 35 menos 35. Siguiente, 36 dividido para 4 es igual a 9 por 3 más 27. Al hacer esta operación, pues hago las simplificaciones del caso y me queda finalmente 2/9. ¿Qué registro acá? Entonces nosotros tenemos aquí que el resultado de la suma resta de esta primera fase es igual a 2/9 x2y. Bajo el siguiente término que podemos observar aquí, lo bajo directamente y vuelvo a hacer la misma división que siempre hemos venido haciendo, ¿no? Primero el signo, menos dividido para más me da menos, y luego tengo 2/9 dividido para 2/3. Entonces ya sabemos que eso es igual a 2/9 que se multiplican por 3/2, y lo tengo
resuelto acá en el borrador. 2 novenos multiplicado por 3 medios. Simplifico, 2 se elimina, acá saco la tercera y me queda igual a menos un tercio. ¿Ya? Menos un tercio. Por efecto de los signos es el valor de menos un tercio, ¿no? De la ley de los signos en la multiplicación. Entonces tengo menos un tercio que pongo aquí, porque es el resultado de la división, menos un tercio. He resuelto la parte numérica. Vamos ahora con la parte literal. Entonces tengo acá en la operación esta de aquí que x dividido para x2, x cuadrado dividido para x es igual a una x, y y pues queda tal cual porque no hay ninguna y en el divisor, ¿no? Bueno, voy a hacer la multiplicación ahora. ¿Qué multiplicación? La multiplicación de este resultado por el divisor. Bien, entonces vamos a ver, pinto primero los signos. Digo aquí menos por menos me va a dar más, pero como tengo que cambiar voy a poner menos. Acá menos por más me va a dar menos, pero como tengo que cambiar voy a pintar más, y luego si hago la operación. Entonces digo acá menos un tercio por 3 medios, que es lo que tengo acá. La respuesta de hecho va a ser positiva porque ambos son negativos. Entonces hago la simplificación y tengo igual a un medio. Y eso es lo que pongo acá. Un medio ¿qué? Un medio xy. 2 x y cuadrado al multiplicar. Luego sigo con el siguiente término. Y tengo acá hablando de la parte numérica, un tercio menos un tercio que se multiplica por 2 tercios. Esto lo tengo resuelto acá en el borrador. Y digo menos un tercio por 2 tercios. ¿Ya? Aquí no tengo que simplificar nada y me queda simplemente un noveno, 2 novenos. 2 novenos que coloco acá. No me preocupo del signo porque ya lo había pintado antes. Hago la suma resta de esta parte. Y me queda 2 novenos menos 2 novenos x2 o x cuadrado y más 2 novenos x cuadrado y se eliminan y resuelvo esta operación de esta fracción, que es 2 tercios más un medio. 2 tercios, perdón, menos un medio, que resolví acá en la parte del borrador. 2 tercios menos un medio y que me dio un sexto como resultado, que registro aquí. Un sexto x y 2. Simplemente, como son términos semejantes, va lo mismo. Luego bajo el siguiente periodo y el periodo final, que es menos 3 octavos y 3. Hago la división correspondiente a la que siempre hacemos, este término por el término de acá. Y eso significa que el signo primero. Tenemos positivo dividido para positivo, me da positivo. Y este es un sexto dividido para 2 tercios. Es exactamente lo mismo que un sexto multiplicado por 3 medios, que lo tengo resuelto acá en este otro borrador que hice. Y ese resultado me dio un cuarto. ¿Ya? Un cuarto es la parte numérica que he resuelto acá. Ya tengo resuelta la parte numérica. Ahora vamos con la parte literal, de los literales. Entonces tengo x dividido para x, se elimina. Y y2, como acá no hay ninguna y, permanece tal cual. Ya resolví aquí la división. Ahora vamos a multiplicar, ¿no?, por el divisor. Primero los signos. Entonces más por menos da menos, pero le pongo más porque voy a restar. El último, más por más da más, pero le pongo menos porque voy a restar. Luego me ocupo solamente de la parte numérica, perdón. Y tengo acá entonces un cuarto multiplicado por 3 medios, o 3 medios multiplicado por un cuarto, que me va a dar lo mismo, me va a dar 3 octavos, que es lo que he puesto aquí. Acá está en el borrador el desarrollo para que lo puedas observar.
La última multiplicación es 1/4 multiplicado por 2/3. Acá está hecho en el borrador y eso me dio 1/6. Los signos ya los tenía pintados. Entonces vemos que todo se elimina finalmente. 1/6 menos 1/6 x y 2 y menos 3/8 más 3/8 y 3. El resultado final de la operación es esto. La precaución que debemos tener cuando trabajamos con fracciones es simplemente mantener una hoja aparte para las operaciones estas de las fracciones, que pueden ser, que normalmente son de multiplicar, de sumar, restar, ¿no? Y tener bastante concentración, ubicar bien el procedimiento. Básicamente con esto terminamos el tutorial de la división algebraica. Es importante hacer muchos ejercicios, es importante familiarizarse. Esto no es complejo en sí mismo, pero se requiere la constancia de los ejercicios. Las matemáticas nos enseñan muchas cosas, nos enseñan que el orden es importante para poder resolver el problema, nos enseñan que no podemos saltarnos los pasos, y con esto vamos aprendiendo muchísimo en nuestra formación personal. Bien, con esto concluimos. Gracias.